Ustedes nuevamente nos volvemos a encontrar, hermanos, para seguir estudiando de la palabra de Dios en este tema que tiene que ver acerca de la oración, un tema que es una necesidad para todos nosotros, en el cual debemos ejercitarnos, ya que el ser un hijo de Dios es una relación con alguien, no es solamente algo que nosotros practicamos, es una relación con alguien. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, y Él nos habla por medio de su palabra, nosotros le hablamos a Él por medio de la oración, así que es por eso que necesitamos nosotros apartar un tiempo para orar, pero no solamente apartar un tiempo para orar, sino también apartar un tiempo para ser instruidos en la forma de orar. Es lo mismo que si usted va al gimnasio y usted no es instruido acerca de los ejercicios que debe hacer o que puede hacer, que le van a beneficiar a su salud física, y usted se dedica a pasar de una máquina a la otra, a cargar un peso indebido, puede que sea menos del que usted necesita para ejercitarse, como puede que sea más del que su cuerpo puede cargar, y usted puede que dentro de un año, en vez de hacerle un bien a su salud física, se haga un daño, porque no hizo los ejercicios correctos. Bueno, en la oración sucede algo igual. Muchas veces nosotros pasamos tiempo en oración, pero no lo hacemos de la manera correcta. Nos equivocamos en lo que pedimos, en la forma que pedimos y en lo que nosotros esperamos que suceda mediante la oración. Y es por eso que el Señor Jesús, enseñándole a los discípulos en esa petición que ellos le han hecho en Lucas 11:1, le dicen: enséñanos a orar. Y Jesús, como buen maestro, quiso transmitirles a ellos lo que Él, como Dios, sabe que nosotros necesitamos saber en cuanto a la oración. Así que hemos estado hablando de la oración privada, de la oración pública, de no caer en la actitud de los hipócritas, de los fariseos, de los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. Y veíamos también, hermanos, acerca de la oración pública, de que no está mal que nosotros oremos públicamente, que demos a conocer las necesidades que tenemos personalmente o como iglesia, para que oremos unos por otros. Y veíamos varios pasajes donde las escrituras nos muestra que la iglesia se reunía para orar y oraban unos por otros, donde la misma palabra nos estimula a confesar nuestras ofensas unos a otros, para así poder saber qué necesidad tiene mi hermano, recordando que somos una familia, que él sepa qué necesidades tengo yo, y nos apoyemos en oración, ya que Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a continuar con esa misma idea, con ese pensamiento acerca de la oración pública. Pero antes, vamos a orar pidiendo a Dios su guía y su dirección. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por regalarnos este momento en el que podemos escuchar tu palabra. Suplicamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a darle valor a estos espacios. Que nos ayudes, Señor, a reconocer que somos nosotros los que nos beneficiamos, no eres tú, Padre. Perdónanos, Señor, porque vivimos tan afanados en este mundo, tan llenos de ocupaciones, que se nos olvida vivir, Padre. Se nos olvida que la vida no es solamente respirar y tener actividades. Se nos olvida que la vida eterna es conocerte a ti y conocer a tu Hijo Jesús. Así que ayúdanos a tener una perspectiva diferente. Ayúdanos, Padre, para que estos espacios no sean solamente un protocolo, una rutina, sino que sean una necesidad en nosotros. Ayúdanos, por favor, a meditar profundamente en cómo estamos viviendo nuestra vida delante de ti. Ayúdanos, no sea que estemos cayendo en la actitud de los hipócritas, de los fariseos, de los gentiles. Creamos que solamente cerrar nuestros ojos, repetir palabras o decir amén es orarte. Ayúdanos, Señor, a humillarnos, a estar dispuestos a aprender de tu palabra,
para que sea ella quien nos diga cómo es que debemos orar para poderte agradar, para poderte glorificar y para que nuestras oraciones lleguen hasta tu presencia y podamos nosotros tener las peticiones de nuestro corazón. Háblanos, Señor, enséñanos y muéstranos cómo debemos hacer las cosas para que así podamos seguir glorificándote y exaltándote. Lo pedimos, amado Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, donde tenemos nosotros la vida de la iglesia en su inicio, y es importante que nosotros entendamos esto porque a veces nosotros venimos de diferentes religiones donde aprendimos una forma de orar y creemos que es la correcta porque es la que nos enseñaron y es la que veíamos practicando a las personas que asistían a ese lugar. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos el inicio de la iglesia y vemos cómo era que ellos participaban en la oración pública, entonces nosotros podemos tener seguridad de por qué hacemos lo que hacemos basado en las Escrituras, y cómo la iglesia en el primer siglo, porque la iglesia de Cristo no comenzó hace 100 años como las iglesias protestantes, no comenzó en el 1500 con la reforma de Martín Lutero, tampoco comenzó después con el movimiento de restauración. No, hermanos, la iglesia de Cristo comenzó en el año 33, comenzó después de la muerte de Jesús en el día de Pentecostés, donde el apóstol Pablo predica ese sermón haciendo uso de esas llaves que Jesús le prometió en Mateo 16, que a él le daría las llaves del reino para que entraran las personas a pertenecer a la iglesia. Y después de que la iglesia se ha formado, miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. 2:42 dice: y perseveraban. Quiero vamos a leerlo desde el versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, que era la palabra de Dios, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué estaban haciendo esas 3,000 personas? Mírenlo ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Que la iglesia tenía oraciones públicas. La iglesia no era solamente un lugar donde se reunían, cantaban, se escuchaba la predicación, participaban de la cena, tenían un rato para compartir y luego se recogían las ofrendas y luego cada quien para su hogar. No, la iglesia tenía oraciones públicas. ¿A qué me refiero con oraciones públicas? Bueno, que cuando la iglesia se reunía, se oraba. Todo el grupo de hermanos que estaban allí oraban a Dios. La pregunta es, ¿cómo oraban? Porque por eso decía en la introducción, dependiendo de dónde nosotros vengamos, hemos aprendido una forma de orar. Y espero no molestar a nadie ni afectar a nadie con lo que voy a decir, pero lo digo por experiencia propia, que he asistido en otros tiempos, antes de ser miembro de la iglesia del Señor, muy joven, a una iglesia que tiene un tiempo más o menos de unos 110 años de ser establecida, que su forma de orar era una persona dirigiendo y cada quien en su lugar teniendo oraciones independientes. Incluso en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, se han adoptado a veces esas prácticas, donde un hermano está presidiendo y dice: bueno, yo voy a cerrar los ojos, voy a guardar silencio y lloren todos ustedes, y al final decimos amén. Son prácticas, hermanos, que no encontramos en las Escrituras. Son prácticas que, si vamos a lo que enseña la palabra de Dios, no están. Podríamos utilizar diferentes aplicaciones y decir: bueno, es que Dios nos escucha a todos y es que es en orden porque nadie está hablando, están orando en la mente. Sí, podemos alegar muchas cosas, pero es como si alguien dijera: miren, yo voy a entonar una alabanza y cada uno entone la alabanza que quiere. Creo que no se vería bien.
Es como que en una orquesta, en una filarmónica, que precisamente eso es lo que transmite, filarmónica, donde hay armonía, el que está al frente, el director, esté dando las pautas con la batuta, pero cada uno de ellos está tocando una melodía completamente diferente, una partitura completamente diferente, con tonadas completamente diferentes, no se escucharía bien, no se vería bien. No creo que nadie se agradaría y diría qué buen concierto, qué buena presentación. Creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay orden, no hay armonía aquí. Bueno, en las oraciones pasa igual. Entonces tendríamos que ver cómo participaba la iglesia del Señor cuando se reunía a orar. Y recuerde, aquí estamos viendo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 41 dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Al cuerpo llamado la iglesia, como lo dice Colosenses, que es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Entonces ese cuerpo se reunía un día, 2 días, 3 días, 4 días. Usted lo lee en el versículo 47, dice que se reunían cada día. El versículo 46 dice se reunían cada día, es decir, no eran reuniones cada 8, sino cada día se reunían. Y cada día que se reunían tenían práctica de oración. La pregunta es, volvemos a lo mismo, ¿cómo oraban? Vamos a ver, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, y ustedes recuerdan que les dije que íbamos a llegar a este punto, pero que quería que pasáramos primero por la actitud del corazón, porque a veces aprendemos la forma, pero se nos olvida la actitud. Entonces es como si usted viera a un policía que sale con la pistola a todo momento, anda con ella en la mano, atropellando a las personas, siendo autoritario, simplemente porque tiene el uniforme y tiene la pistola y tiene la autoridad. Usted no se sentiría bien con esa persona. Pero si a esa persona primero se le dan pautas, se le instruye, se le enseña, se le dice que su deber es cuidar, es proteger, es ayudar, que tiene que ser paciente con las personas, que tiene que estar dispuesto a servir, y luego se le entrega la dotación, esa persona va a saber hacer un uso de la autoridad. Entonces en las oraciones sucede igual. Si primero aprendemos la forma y no corregimos la actitud, cometemos el mismo error. Necesitamos primero corregir la actitud del corazón para que luego Dios nos enseñe la forma en la que debemos dirigir nuestras oraciones públicas. Entonces, en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Escuche, Pablo está utilizando una frase que es un absoluto. Hágase todo. Está el verbo hacer, pero está el absoluto todo, que implica, que incluye todo, absolutamente todo. Hágase todo decentemente y con orden. Y eso tiene que ver con mi vida secular, tiene que ver con mi vida personal, tiene que ver con todo lo que yo hago, pero en el contexto en lo que se está escribiendo tiene que ver con la iglesia. Escuche, Pablo está refiriéndose a que en la iglesia todo se debe hacer decentemente y con orden. El contexto de 1 Corintios 14:40 es todo lo que tiene que ver en la iglesia. Eso viene desde el capítulo 10. Si usted lee desde el capítulo 10, Pablo comienza a hacer correcciones a prácticas que se habían desviado dentro de la iglesia del Señor hasta el capítulo 16, versículo 1 y 2, donde tiene que referirse a la ofrenda del Señor. Por eso es que el primer día de la semana nosotros recogemos la ofrenda, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo y cuándo se debe hacer. Entonces, en este contexto, él está hablando de que todo lo que se haga en la iglesia, y eso incluye las oraciones, deben ser hechas con decencia y con orden. ¿Cómo sabemos que el contexto es la iglesia? Bueno, devuélvase al versículo 23, de aquí mismo de 1 Corintios 14. Dice Pablo, sí pues, toda la iglesia se reúne, ¿en dónde? Esto es otra enseñanza, hermanos, que se ha perdido en la iglesia del Señor. Esto es otro principio bíblico que hoy triste y lastimosamente hemos extraviado de las Escrituras por el protestantismo, por las divisiones que se han levantado en la iglesia del Señor.
Pero en el inicio la iglesia se reunía en un solo lugar. No eran diferentes lugares, no eran diferentes reuniones, porque la iglesia es un cuerpo, hermanos, que cuando nosotros vamos a las escrituras vemos que el apóstol Pablo, cuando salió a la obra misionera con Bernabé, iban estableciendo ancianos en cada ciudad. Y algunos dicen, bueno, había muchas congregaciones en cada ciudad. No tenemos ese registro. La enseñanza que tenemos es que la iglesia se reunía en un solo lugar. Y en ese lugar donde se reuniera la iglesia, fuera en una casa, fuera en un local, fuera en un templo, fuera en un lugar público, no importa donde se reuniera, el hecho es que se reuniera la iglesia como un cuerpo. En ese lugar todo lo que se hiciera ahí se debía hacer con decencia y con orden, porque está la iglesia reunida. En el capítulo 11 tenemos nosotros también una referencia a lo que es la reunión de la iglesia. Capítulo 11, versículo 18. Leemos lo que dice la Biblia acerca de la oración pública. 11:18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Escuche, ¿cuándo pues os reunís como iglesia? Entonces seguimos en esa misma idea. La iglesia se reunía en un solo lugar, tenían actividades públicas, como dice Hechos 2:42, incluía eso la oración, pero Pablo pasa a decir en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que lo que está diciendo Pablo es que la iglesia debe orar junta, pero junta no quiere decir de que cada uno tenga sus pequeñas oraciones por separado, porque eso va en contra de lo que es la decencia, el orden, y además eso lo que hace, hermanos, es estimular aún más lo que Pablo está diciendo aquí que no se debe hacer. Pablo está diciendo, oigo que hay entre vosotros divisiones. Bueno, ¿qué le parece a usted si cada uno está orando con diferentes peticiones en el mismo lugar y cada uno está elevando una oración distinta y no lo está haciendo como un cuerpo? Hay divisiones, no hay unanimidad. Y lo que dice la palabra de Dios es que ellos perseveraban unánimes juntos. No era solamente estar juntos, era estar unánimes. Y eso, hermanos, incluye la vida de oración. Vuelvo y digo lo que decía al inicio, no es que quiera afectar a nadie, atacar a nadie, juzgar o cuestionar la forma de orar de otros grupos religiosos o aún de miembros de la iglesia que todavía no han entendido la forma decente y ordenada con la que nosotros debemos orar. Es simplemente que la palabra de Dios nos enseña, nos regula de cómo es que nosotros debemos orar. Porque miren, hermanos, cuando nosotros estamos orando por separado, en vez de dar la impresión de una reunión espiritual donde reina Dios, donde reina el Espíritu Santo, más bien parece un manicomio. Yo no sé si usted ha visitado un manicomio, pero en los manicomios no se puede tener orden, porque las personas tienen diferentes comportamientos que están afectados por problemas neurales en su mente, en su psique, en su conducta, y usted no los puede poner en orden porque cada uno tiene dificultades que les impide a ellos tener armonía. Es lo mismo que sucede con un cristiano que asiste a la iglesia, pero que quiere tener su vida de oración aparte de la oración pública que se está haciendo con decencia, en orden y dirigida por alguien. Hay un problema. Y es por eso que Pablo dice que parece un manicomio. No lo digo yo. No vaya a pensar que estoy utilizando un lenguaje grosero u ofensivo. Es simplemente lo que Pablo está diciendo en el versículo 23. Si usted lee 1 Corintios 14, 23, vuelva ahí un momento. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué era lo que pasaba con las lenguas de la época? Que es un tema que Dios permita podamos llegar a estudiar más adelante. Pero ¿qué es lo que pasaba con las lenguas de la época? No eran lenguas inanimadas como las que se tienen hoy, donde no hay significado en el lenguaje, sino que eran idiomas. Escuche, eran idiomas entendibles de la época.
Pero a veces algunos se reunían y uno estaba hablando en un idioma, otro en un idioma al mismo tiempo, y llegaba un incrédulo y en vez de él decir, oh, wow, esto es una iglesia bilingüe, lo que decía es, estos están locos. La persona no se sorprendía por las diferentes lenguas, la persona quedaba era aterrorizada de ver ese caos, ese desorden al interior de la iglesia. Lo mismo sucedería con la oración. Si alguien está dirigiendo la oración con decencia, en orden, y cada uno de nosotros tiene pequeñas oraciones, incluso las hacen algunos en voz alta, cuando llega alguien dice, bueno, esto aquí no se entiende, hay un desorden. Y recuerde, una de las características de Dios es el orden. Por eso es que la palabra cosmos, que es la que se le dio para el universo, se le dio porque el universo tiene un orden. Lo que hizo Satanás fue introducir el caos. ¿Qué es el caos? El desorden. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos una reunión de iglesia donde la oración no tiene decencia, donde la oración no tiene orden, no refleja el carácter de Dios. Más bien, está manifestando que está reinando el caos. ¿Y quién es el caos o quién es el autor del caos, hermanos? Satanás, no es Dios. Así que un lugar donde se vea este desorden no es un lugar donde esté reinando el Espíritu Santo. Es un lugar donde está reinando el espíritu de este mundo, el espíritu de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. Porque Satanás fue el que desordenó todo. Y más cuando el hombre permite que Satanás comience a trabajar en su corazón y lo desordena todo. Satanás desordenó el hogar, desordenó la familia, desordenó la creación de Dios, y por eso es que tenemos el caos a la escala que nos encontramos hoy en día. La oración no puede caer en ese mismo estado. La oración pública de la iglesia debe ser una oración en orden. Y orden no se trata simplemente que, bueno, el que está allá al frente que hable y yo aquí me distraigo, estoy pensando en otra cosa, como alguien decía, estoy pensando en manzanas, en peras, en mangos, en qué voy a comer ahora que termine, por qué se ha demorado tanto. No, en la oración nosotros debemos estar escuchando, debemos estar meditando, para que al final nosotros podamos decir amén o no decir amén. Porque el que alguien esté dirigiendo una oración no nos obliga a decir amén. Porque si lo que está diciendo no es conforme a la voluntad de Dios, y meditamos acerca de eso, de cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Si la persona que está orando no está orando conforme a la voluntad de Dios, no debemos decir amén. Porque no agrada a Dios. Pero a veces nosotros decimos amén y no hemos estado escuchando. ¿Por qué? Dos cosas. Una, porque teníamos nuestra oración personal. Dos, porque nuestra mente divaga. Es decir, hacerlo en orden no es simplemente guardar silencio y decir amén al final. Hacerlo en orden es seguir el orden que alguien está dirigiendo. Es como cuando usted dirige un paseo. No es que usted lo dejen ir adelante y cada uno coja por su camino. Eso no es orden. Orden es que alguien dirige y todos los demás van por el mismo camino, van por el mismo sendero y se encuentran todos en el mismo lugar. Pero si alguien está dirigiendo y le dicen, bueno, vamos a hacerlo en orden, usted va a dirigir, y esa persona comienza a caminar y cada uno coge diferentes caminos, posiblemente algunos se pierdan, otros se lastimen, otros no lleguen a encontrarse con él, otros se devuelvan, otros se queden parados. No hay orden. Entonces en la oración ocurre lo mismo. El orden, hermano, no es simplemente guardar silencio. El orden es escuchar atentamente la oración de aquel que está dirigiendo y nosotros estar reflexionando en aquello que el hermano está diciendo. Puede ser repetirlo mentalmente, puede estar asintiéndolo, y lo vamos a ver dentro de 8 días si Dios lo permite. Puede estar asintiendo a esa oración que está haciendo el hermano, para que al final nosotros podamos decir amén. En esas reuniones, donde muchas veces lo que usted ve es personas hablando, orando, cada uno independientemente la una de la otra, no están transmitiendo oraciones espirituales. Aunque algunos piensan que sí, algunos piensan que es el Espíritu Santo el que los ha tomado, el que ha tomado posesión de ellos, el que los está gobernando, y es por eso que se manifiestan diferentes formas
de oración, cada uno está hablando independientemente el uno del otro. Pero es todo lo contrario a lo que las Escrituras nos enseñan. En Gálatas capítulo 5, vamos un momento a Gálatas capítulo 5, y usted conoce este pasaje, versículo 22 y 23. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es, y es algo que la palabra enseña y que lo caracteriza: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La palabra templanza en otras versiones es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el autocontrol. Cuando usted ve a una persona, está hablando como si estuviera loca. Cuando usted ve un grupo de personas hablando una diferente de la otra, no hay autocontrol, no hay dominio propio. Así que no hay una manifestación del Espíritu Santo, es todo lo contrario. Lo que hay es una manifestación de las obras de la carne, porque es la carne la que no se sujeta a la ley de Dios. Y la ley de Dios nos enseña que todas las cosas que se hagan en la iglesia deben hacerse decentemente y con orden. ¿Qué es lo que hace Pablo entonces para corregir este error que se estaba cometiendo en la iglesia? Los invita a ellos de que hagan las cosas diferente. Diferente no es hacerlas diferente a como las hace el mundo, porque a veces nos vamos a los extremos. Entonces pensamos, bueno, en las iglesias evangélicas lo hacen así, el mundo lo hace así, nosotros vamos a irnos al otro extremo. No, diferente es hacerlo como Dios lo enseña, porque lo que Dios enseña es diferente a absolutamente todo lo que existe. Lo que Dios hace es diferente a todo lo que el hombre hace. Por eso es que se habla de santidad. La palabra santidad es aparte, puesto aparte. Todo lo que Dios hace es aparte de lo que produce el mundo, de lo que produce la carne, de lo que produce Satanás. Y es por eso que hablábamos ahora de que el desorden es una obra de la carne, el orden es una obra de Dios. Así que la oración pública, hermanos, debe hacerse con decencia, debe hacerse con orden, y eso nos involucra a usted y a mí, hermano y hermana. Es escuchar, estar atentos, para que al final podamos decir amén. ¿Por qué? Vuelva a 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 y 16. 1 Corintios 14, verso 15 y verso 16. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de ¿simple qué? Oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho? Escuche, hermanos, en la iglesia, cuando se reunía, alguien dirigía la oración y los demás ocupamos el lugar de simples oyentes. No somos oradores en la oración pública. La iglesia tenía un orden y sigue teniendo un orden. La iglesia del Señor sigue teniendo este orden. Así que al igual que Pablo corrigió a la iglesia en Corinto, yo le invito, hermano y hermana, si usted ha tenido esa práctica, la ha aprendido en la religión en la que usted asistió, no continúe haciéndolo. En el amor del Señor le exhorto a que no lo continúe haciendo. Le exhorto a que usted se sujete a la palabra de Dios, que nos enseña que debemos hacer todo decentemente y con orden, y que cuando tengamos una oración pública ocupemos el lugar de simple oyente. ¿Para qué? Para que podamos decir amén a la oración del hermano que dirigió, porque si no estuvimos atentos a lo que él decía, podemos estar pecando si decimos amén, porque la palabra amén significa así sea. Y la palabra así sea es confirmar una declaración. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 6, y posiblemente nosotros no lo veamos de esta forma, pero espero que usted entienda. Proverbios capítulo 6, ahí tenemos nosotros una enseñanza que
es profunda porque tiene cantidad de aplicaciones, para no utilizar el término infinito. Muchas aplicaciones. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. El testigo falso. Usted sabe que cuando a una persona es interrogada sobre algo, sobre si vio algo, le dicen: ¿usted vio a fulano de tal que utilizó esa arma para matar a sutano? A él no le están preguntando que haga un recuento largo, a él no le están diciendo que describa qué pasó, le están preguntando: ¿lo vio o no? ¿Qué va a decir él? Sí, lo vio, sí lo vi. Pero si no lo vio y dice sí lo vi, es considerado un testigo falso. Y dice la palabra de Dios que él aborrece y abomina al testigo falso. ¿Qué pasa cuando nosotros en una oración decimos amén sin haber estado atentos a lo que dijo el hermano, a quien dirigió la oración? O si nosotros teníamos una oración personal, porque se autorizó que cada uno tuviera su oración personal, y al final cuando el hermano dice amén, todos decimos amén. ¿No es dar un falso testimonio? Es dar un falso testimonio, porque la palabra amén significa así sea, así es. Entonces, es por eso que debemos corregir nuestra forma de orar. La iglesia, cuando se reúne, tiene a alguien que dirige en orden. Los demás ocupamos lugar de simple oyente para al final poder decir amén. Escuche, y eso no era solamente el domingo. Cada vez que la iglesia se reunía, independientemente para lo que se reuniera, habían oraciones públicas dirigidas por alguien, porque a veces se sienten incómodos, dicen: pero es que siempre oran así y a mí me gustaría que todos oráramos. No, porque hay un orden. La iglesia del Señor se caracteriza precisamente por eso, porque hay orden, porque el dueño de la iglesia es Dios, y Dios es un Dios de orden, no de desorden. Así que espero que esto nos haya ayudado, hermanos, a reflexionar en la forma en la que debemos orar. Recuerde, estamos aprendiendo de Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y yo espero que nosotros estemos recibiendo estas enseñanzas como venidas de parte de Dios.